Grabación. El día de hoy vamos a hablar específicamente de un trastorno de ansiedad, el último de este módulo, que es el trastorno de ansiedad generalizada. El hecho que sea el último no significa que sea el menos frecuente, al contrario, es uno de los trastornos más frecuentes dentro de la consulta tanto pública como privada. Trastorno de ansiedad generalizada, vamos a comenzar diciendo que es un trastorno que se conoce desde los tiempos bíblicos, obviamente, tal vez no con con esa misma definición, pero sí allá por el siglo XIX, Sigmund Freud agrupaba los síntomas de trastorno de ansiedad generalizada y pánico en una sola entidad. Y como lo había mencionado anteriormente, luego, posteriormente, con el DSM-3, se hizo la diferenciación entre lo que es el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Pero Freud consideraba que era una neurosis de ansiedad cuyo origen podría ser hereditario o también tener una etiología sexual. Bien, es de temprana aparición, lamentablemente es una patología que puede presentarse desde la niñez, prepubertad, adultez, adolescencia. Es una enfermedad cíclica. Cuando me refiero a cíclica, me estoy refiriendo a que de repente van a haber periodos que van a estar agudizadas, con más estrés, con más ansiedad y otros periodos en que probablemente esté más controlada. En un estudiante de medicina, Andrea, ¿en qué momento de la vida de ese estudiante de medicina puede estar exacerbado este trastorno de ansiedad generalizada? Tal vez en los exámenes, en morfos, un montón de gente se pone bien ansiosa. Correcto, así es. ¿Y en qué situaciones, en qué momento de la vida del estudiante de medicina este trastorno de ansiedad podría estar más controlado? Vacaciones Correcto, muy o, bien. o no sé, tal vez una clase que le guste bastante, entonces no le genere tanta ansiedad, sino que más placer. Exactamente, muy bien. Entonces, eso es trasladándolo en términos de un estudiante de medicina, pero también puede ser en cuestiones de un docente, de un profesor. Menos niveles de ansiedad cuando está de vacaciones, cuando no está delante de los estudiantes. Mayores niveles de ansiedad cuando está ahí, frente a los estudiantes. Inicia la niñez o la adolescencia en una ansiedad excesiva e incontrolable y múltiples preocupaciones acerca de un número de eventos o actividades. Es una ansiedad cognitiva, podríamos decir, con múltiples preocupaciones. La gente se preocupa por todo y se preocupa por nada. Son personas que se ahogan en un vaso con agua. De un problema chiquito hace un gran problemón. Le preocupa la salud propia o la de sus seres queridos, le preocupa la economía, los aspectos laborales, los aspectos familiares, entre otros. Y la particularidad que es que a estos pacientes se les altera el sueño por las noches. Entonces, estos pacientes en las noches, como menciono yo a mis pacientes cuando van a la consulta, les da por tratar de cambiar el mundo. En ese momento de la noche comienzan a estar cavilando, estar pensando en la situación de los hijos, de los nietos, del jefe, de los compañeros, los problemas económicos que pueda tener la vecina, los pleitos de los vecinos y todo eso le altera el ciclo vigiliación. ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder hacer el diagnóstico de un trastorno de ansiedad generalizada? Pues la literatura menciona que al menos 6 meses de esta ansiedad cognitiva, de las múltiples preocupaciones, y también podríamos tener que esta patología puede acompañarse de algunos síntomas afectivos, síntomas cognitivos y también autonómicos.
Y una forma de poder diferenciar entre la ansiedad normal y la ansiedad patológica es que este trastorno de ansiedad generalizada va a tener un deterioro psicosocial y funcional. En alguna literatura la menciona como una ansiedad libre flotante. O sea, el paciente no sabe, es como que algo me hizo falta, es que tengo un mal presentimiento, tengo un pálpito de que algo malo va a suceder. Como la mayoría, como todos los trastornos de ansiedad, es más frecuente en las mujeres y está a menudo relacionado con estrés ambiental crónico. La posible etiología, tenemos un componente hereditario o genético. Y hay estudios así como por ejemplo del Instituto de Genética y Psiquiatría de Virginia, Estados Unidos, que habla que hay una correlación genética del 32%, una heredabilidad del 32%, y el resto, estamos hablando de un 68%, se podría explicar a través de la influencia del ambiente en la aparición de los síntomas. El aprendizaje, como ustedes vieron en las primeras diapositivas, pues habíamos dicho que la ansiedad generalizada podría aparecer en la niñez o en la adolescencia y va a ser frecuente en personas cuyos padres, cuyas madres, cuyas personas responsables de ellos tenían ese trastorno y así les enseñaron a ver el mundo como un lugar peligroso, como algo impredecible, como algo que los ponía en una situación de riesgo. Creo que habíamos hablado del apego, cuando el niño no se siente seguro de que esa persona que es la representante de seguridad le va a brindar apoyo o no le va a brindar apoyo, o lo va a contener o lo va a cuidar. Entonces, cuando este niño se cría en lugares donde de repente son disfuncionales, donde de repente son agresivos, donde constantemente están hablando de divorcio o de separación los papás, esto va a crear dificultades para poder sentirse seguro. Y esta inseguridad que le genera a este niño puede desencadenar un trastorno de ansiedad a posteriori. Entonces, aquí en el apego, la persona va a tener una sensación de que el mundo es un lugar amenazante. Hay una amenaza personal, una alta amenaza personal, y hay un pobre o muy poco control sobre esos tipos de amenazas. Entonces, esto va a generar más la ansiedad en el paciente. El temperamento inhibido versus desinhibido, creo que ya lo habíamos hablado en otro apartado de los síntomas de ansiedad. Hay niños, los niños por lo general van a ser inquietos, van a ser parlanchines, van a ser sociables, van a ser desinhibidos. Pero hay un grupo de niños cuyos padres de repente eran inseguros, eran ansiosos y le enseñaron a vivir el mundo con ese mismo temor. Entonces se vuelven inhibidos y todo aquello que de repente es neutro y nuevo le va a generar angustia, le va a generar temor. Bien. ¿Cuáles son los síntomas que este paciente va a poder tener? Pues va a tener la excesiva ansiedad cognitiva, la pensadera. De verdad, por fuera se puede ver muy normal y todo, pero en su cabeza está creando planes, está eh, viviendo muchos desenlaces ante una misma situación. Va a ser una persona que va a tener agotamiento mental por eso, porque piensa y le da vueltas a los asuntos. Esta excesiva ansiedad cognitiva le va a provocar inquietud motora, pero también le va a crear ansiedad anticipatoria. Va a estar con esa ansiedad libre flotante que menciono yo, como que algo malo va a suceder. Algo malo va a suceder en la vida de estos pacientes, entonces se va a sentir eh, a la expectativa, resentimientos, como les mencioné yo. El paciente va a tener
cansancio o fatiga fácil, dificultad para concentrarse, y esto lo planteo de esta manera. Si el doctor Cruz, normalmente cuando está dando clases presenciales, el doctor Cruz eh, estaciona su carro dentro del parqueo del Hospital Mario Mendoza, que es donde da clases normalmente. Si el doctor Cruz, eh, en vez de estacionar el carro dentro del garaje del Hospital Mario Mendoza, lo deja en la parte de atrás, allá por las bodegas del garage, donde se lo pueden golpear, donde se lo pueden abrir, donde se lo puedan tocar y todo ese tipo de cuestiones. ¿A dónde estará la mente del doctor Cruz? ¿En su carro que está a la intemperie donde le puede pasar cualquier cosa? ¿O dando la clase? Vamos a ver, Moreno. Pendiente de lo que le pueda suceder a su auto. Correcto, muy bien. Entonces, lamentablemente, así pasa con el paciente con ansiedad generalizada. Está pensando en los problemas que tienen los hijos desde la oficina. De repente, el paciente se puede quejar que no sabe a dónde dejó el libro, dónde dejó los lentes, dónde dejó los papeles que habría que firmar, dónde dejó su lápiz. Y él puede ser la primera queja que presente a buscar atención. Doctor, tengo olvidos, a saber si es que ya voy a padecer de demencia. Entonces la primera pregunta es, ¿qué está pensando cuando está en la oficina? ¿Cómo está la situación en su hogar? ¿Cómo está su situación económica? ¿Cómo está la situación de su familia? ¿Hay algo que la ponga tensa? Porque muchas veces, cuando el paciente dice, no, es que yo tengo un problema con un hijo, doctor, pero no le pongo mente a eso. Cuando el paciente me dice que no le pone mente a eso, hmm, interesante, yo me pongo a pensar, me pongo en los zapatos de ella o de él. Estar en el trabajo y olvidar dónde dejó un lápiz o dónde dejó un informe y tener la situación de tener un problema familiar, la enfermedad de un hijo, la familia, el desempleo de un esposo, el alcoholismo, la violencia dentro del hogar, y está preocupado por dónde dejó el lápiz o un papel, yo creo que es más importante lo personal, ¿verdad? Pero a veces la familia, a veces el paciente no acepta eso. Entonces se queda con ese otro apartado de que le preocupa dónde dejó el lápiz, dónde dejó los lentes. Otro síntoma del trastorno de ansiedad generalizada es la irritabilidad, ¿verdad? La irritabilidad puede ser un síntoma bastante evidente, que va a estar a la defensiva, no va a aguantar la bulla de los carros, no va a aguantar las pláticas de los compañeros de trabajo, no va a aguantar el bullicio de los niños en la calle o sus propios hijos. Tensión muscular, principalmente dolor de cabeza en el área de la nuca, la espalda. Eso podría ser una manifestación también de trastorno de ansiedad generalizada y trastornos del sueño. Insomnio, principalmente en la noche, e hipersomnia probablemente durante el día. Va a haber algunos síntomas de hiperactividad autonómica, sí. Puede haber taquicardia, disnea, alteración del sueño, palpitaciones, sudoración, y síntomas somáticos como las náuseas y como la diarrea. Esto específicamente cuando hay mayor ansiedad. Pero en la práctica clínica, muchos de esos pacientes se van a quejar más de síntomas físicos, de síntomas somáticos, y se van a quejar poco de síntomas de nerviosismo o ansiedad cognitiva. Entonces, cuando de repente les llegue a ustedes en la consulta un paciente que se queje de mucha tensión muscular, de insomnio, o de problemas de diarrea, o problemas de cansancio, entonces, hay que interrogar sobre trastornos de ansiedad y específicamente trastornos de ansiedad generalizada, porque a veces el paciente se preocupa, no puede escuchar que alguien esté enfermo de cáncer, que le pegó un infarto, porque él automáticamente lo hace propio y empieza incluso a sentir los síntomas que asume el familiar o que el vecino sintió. Ayer casualmente me tocó darle consulta control a una paciente que miré interconsulta en hospitalización hace 2 semanas en Dime.
Esta es una señora que había entrado por el servicio de medicina interna y neurología. El neurólogo había descartado la parte orgánica, se le había hecho tomografía, se le había hecho electroencefalograma y tenía unos movimientos anormales que pensaban que eran crisis parciales. Se dieron cuenta que no eran crisis parciales, entonces se hizo una interconsulta con psiquiatría, yo la fui a ver al hospital. Después de hablar con la familia, después de hablar con ella, me di cuenta que la paciente tenía un trastorno de ansiedad generalizado. Le inicié tratamiento farmacológico. La miré el día de ayer y totalmente cambiada. Ya lograba conciliar mejor el sueño, tenía menos síntomas ansiosos, pero la queja de ella por la cual iba era por el temblor, por las molestias físicas y no tanto pensando en la parte de ansiedad. Entonces, bien, se los traigo a colación porque es bien importante. Cuando el dolor de cabeza no tiene mejoría, pese al analgésico normal que ustedes pueden indicar, ¿sí? O la diarrea y no hay nada normal en los exámenes, entonces habría que buscar, pues, eh, un trastorno de ansiedad en él. Tenemos diagnósticos diferenciales del trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales? La ansiedad normal. Vamos a ver, Bessie, ¿cómo podríamos diferenciar entre la ansiedad normal y el trastorno de ansiedad generalizada? Pues la ansiedad solo se presenta en situaciones que uno espera que tenga ansiedad el paciente. ¿Perdón? Bessie, repite. Por ejemplo, si la ansiedad solo se presenta en situaciones que uno espera que el paciente esté ansioso. Ajá, sí, una, otra. Mm, si dura poco o si es como permanente, si lo deja dormir o no. Correcto. ¿A quién le pasa la bola, Bessie? Ah, Lenin, Ah, eso porque solo Lenin dicen ustedes. Nadie me quiere aquí. Por algo ha de ser, papá, por algo ha de ser. Lenin, te voy a salvar de te amo, esta. ¿A quién le mandas el...? Ah, pucha, que en este ritmo ahí vos. Mi hermano. Hermano. ¿A quién le pasas la bola? Ah, Héctor. Ok, Héctor. ¿Cómo podríamos diferenciar la ansiedad normal de la ansiedad generalizada? Bueno, yo pienso que la ansiedad normal se podría diferenciar en que esta es como circunstancial, ¿no? O sea, el paciente o la persona la va a presentar en situaciones que lo ameriten, por así decirlo, como el ejemplo previo que ponían de cuando se da examen o antes de hablar en público, qué sé yo, o sea, situaciones que podrían considerarse como verdaderos desencadenantes. Mientras que la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, pues me imagino que es un estado un poco más como constante, que el paciente siempre va a tener ansiedad independientemente de la situación, aunque todo esté como tranquilo a su alrededor, siempre va a tener ansiedad. Correcto, muy bien, Héctor, gracias. Y Bessie. También recuerden que la ansiedad normal va a ser de corta duración, como bien lo mencionó Bessie, que no va a haber tanta sintomatología autonómica o tanta manifestación somática que en la ansiedad normal. La intensidad y la duración va a estar acorde con el estímulo que lo está produciendo. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizada va a ser una respuesta exagerada a lo que está sucediendo. Va a haber más componentes somáticos, va a durar más y va a traer disfuncionalidad, cosa que la ansiedad normal no trae. La ansiedad normal prepara al organismo, a la persona para luchar o para huir. Y muchas veces la ansiedad patológica lo que va a provocar va a paralizar al individuo. Muy bien. Drogas lícitas e ilícitas, pues nos vamos a
a poder hacer el diagnóstico diferencial una vez que hagamos la historia de enfermedad actual, que veamos algunos hallazgos a nivel del examen físico, fijándonos bien en la yema de los dedos, en las uñas, en la mucosa nasal, en las extremidades, por si hay evidencia de inyectarse el paciente. Las uñas pueden, o la yema de los dedos pueden estar quemados por el cigarrillo de la marihuana, el aliento tal vez porque hay alcohol. Eso podría ser una forma, y la otra pues hacer pruebas en orina o en sangre para poder identificar la sustancia. Enfermedades respiratorias, importante el examen físico para poder hacer el diagnóstico diferencial. Trastornos metabólicos y endocrinos, la historia clínica del paciente, pero también el examen físico y los exámenes de laboratorio nos van a dar. Enfermedades neurológicas, epilepsia, G40 es epilepsia, y algunos tumores podrían tener manifestaciones ansiosas. Entonces habría que ver si hay algún estresor o algún desencadenante ambiental que podría provocarle esta sintomatología al paciente. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, es una gran simuladora, puede tener múltiples manifestaciones, y otros trastornos psiquiátricos como el TOC, como el trastorno de pánico, como agorafobia, como el trastorno de estrés agudo, el trastorno de adaptación, la depresión también podría ser otro trastorno. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cómo vamos a tratar a este paciente? La primera etapa del tratamiento va a ser el tratamiento no farmacológico, importantísimo a la psicoeducación. Si ustedes la vieron en todas las diapositivas de las clases anteriores, menciono la psicoeducación, y es bien importante que el paciente sepa cómo se llama su enfermedad, que sepa cuál es el tratamiento que se le va a dar, cuál es el pronóstico de la enfermedad, cuáles los efectos adversos que podría o no presentar el paciente al inicio del tratamiento, y qué es lo que podemos obtener o no con dicho tratamiento. La psicoeducación. Intervenciones psicológicas para poder reorganizar, reestructurar el pensamiento de estas personas. Terapia de relajación también es importante. Técnicas de reestructuración cognitiva, que ya lo había mencionado, técnicas de autocontrol, técnicas de relajación, porque tal vez esto podría ayudar al paciente, además del tratamiento farmacológico, a manejar muy bien su cuadro. Tratamiento farmacológico, los de primera línea, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y los de segunda línea, pues la benzoacetina. Bien. No sé si tienen preguntas con el trastorno de ansiedad generalizada. En cuanto al tratamiento, doctor, Ajá, dígame. usted dije que los de primera línea son los IR, y en la clase anterior nos explicaba sobre que había unos activadores y unos inhibidores. Me imagino que se prefiere un inhibidor de la recaptación de serotonina tipo inhibidor. Ok. Sí. Va a depender, o sea, yo les mencionaba, gracias Moreno, cuando yo digo que son IRS activadores, es por ejemplo que dentro de los efectos adversos de ellos está el insomnio. ¿Me explico? Y cuando yo hablo de que son como que provocan insomnio, la sertralina, la fluoxetina. Entonces, estos medicamentos que son como la fluoxetina y la sertralina son activadores, entonces se recomienda dar en pacientes con mucho cansancio, como que pasan como con somnolencia, abotargados durante el día. Entonces, si se la da esta pastilla en la mañana, les falta el sueño, y de alguna forma directa o indirecta va a crear un poco más de actividad. No es que hoy se va a tomar la pastilla de fluoxetina y ya mañana va a andar así, encendido, activado. No, poco a poco. También este que provoca insomnio puede provocar ansiedad. Entonces vamos a individualizar los casos. Entonces, en estos pacientes, ¿cuáles podrían ser los de primera línea para manejar el trastorno de ansiedad generalizada? Podría ser la paroxetina,
Podría ser el citalopram, podría ser el escitalopram, podría ser una buena molécula para poder manejar estos pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. En mi práctica profesional, yo he visto que los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada jóvenes son más sensibles a los efectos adversos. Entonces, probablemente yo voy a iniciar con dosis mucho más bajas. Esta señora que yo les mencioné, que fui a ver en la interconsulta, que es una señora como 75, 76 años, esta señora inició con 5 miligramos de escitalopram. Lleva 2 semanas de estar con ese tratamiento y con esos 5 miligramos de escitalopram se ha mantenido mejor, junto con la combinación de lorazepam. Entonces, esto a ella le da mayor seguridad, está más tranquila, y lo que hicimos ayer era como platicar para conocer un poquito más de ella. Este medicamento citalopram le ha ayudado a ella a conciliar el sueño, a estar más tranquila, y hay otros pacientes pues que decidimos utilizar fluoxetina. Va a depender, ¿no? O sea, de la experiencia del profesional y qué es lo que logramos o queremos obtener del tratamiento en ese paciente particular. Si este paciente está muy ansioso, entonces no le daría fluoxetina, porque la fluoxetina puede provocar aún más ansiedad. Entonces este paciente rapidito me va a abandonar el medicamento. Entonces podría utilizar paroxetina, podría utilizar escitalopram o citalopram con estos pacientes con dosis bajas. Yo digo comenzar con 2.5 o 5 miligramos hasta llevarle una dosis terapéutica de citalopram como es de 10 o 20 miligramos. En caso de la paroxetina, la dosis máxima es de 50 miligramos o 60 miligramos. Entonces yo he tenido pacientes que he iniciado tratamiento con 12.5 miligramos la primera semana, los primeros 15 días, a modo que el paciente se vaya adaptando al medicamento, porque ellos son bien sensibles. Los pacientes con ansiedad generalizada les da por andar buscando todo en Google. Entonces se conecta a internet y siente un pequetazo en la cabeza, en el cuero cabelludo, y pone causas de dolor de cabeza. Lo primero que le puede aparecer es un tumor. Y el paciente ahí comienza a hacerse una novela, a hacerse una película en su cabeza, que ya se mira fallecido, ya se mira con quimioterapia, ya se mira pelón, y tal vez lo único que tiene pues es una cefalea tensional. Y vamos a ir buscando las alternativas en cada paciente. ¿Alguien más en el tema de trastorno de ansiedad generalizada? Muy bien, entonces vamos a hablar de los antidepresivos tricíclicos. El primero que se encontró, que se descubrió, fue la imipramina ya por la década de los 50, 1957, y se descubrió que la imipramina tenía la capacidad de bloquear la recaptura de noradrenalina. ¿Bien? Y se empezó a utilizar en síntomas de ansiedad. Estos son medicamentos que van a actuar bloqueando el sitio transportador que reconoce la noradrenalina y la serotonina. Van a tener una semivida de 10 a 70 horas, lo que va a permitir que el médico lo administre, una vez al día. Muchas veces yo preferiría darlo por la noche. Se absorben bastante bien por la vía oral, eso es bien importante. Y pues es importante también reconocer que hay interacciones con fluoxetina, con sertralina, con paroxetina, que son IRS, que van a elevar las concentraciones de los antidepresivos tricíclicos. Entonces la combinación no es muy favorable que se diga. Hay casos excepcionales que se podría potenciar, entre comillas, el efecto de estos dos antidepresivos. También la combinación de tioridazina, que es un antagonista del receptor de dopamina de los viejos, pues no es tan
recomendable porque ambos actúan en el ritmo cardíaco. Y otras combinaciones de estos antidepresivos cíclicos con la carbamazepina tampoco es adecuado. Ya vimos que el efecto va a ser a través de la noradrenalina y la serotonina, pero también estos son antidepresivos que van a tocar otros neurotransmisores. Van a tener efectos adversos muscarínicos porque actúan sobre acetilcolina, van a tener histaminérgicos porque actúan sobre la H1 y adrenérgicos alfa 1 y alfa 2. Y vamos a ver también cuáles son los efectos adversos más frecuentes de estos medicamentos. Las indicaciones de los antidepresivos tricíclicos pues tienden a ser los mismos que para los IRS, como ya lo habíamos visto la vez pasada. Trastorno depresivo mayor es una de las primeras indicaciones de los antidepresivos tricíclicos. Pero sí hay que tener bien claro que debemos hacer una historia clínica completa, viendo antecedentes personales, a ver si no hay cuadros de hipomanía o de manía en este paciente, porque utilizar un antidepresivo tricíclico en una depresión bipolar va a aumentar el riesgo de que este paciente vire a hipomanía, a manía o que se vuelva ciclador rápido. Entonces tenemos que tener bien clara la historia clínica del paciente y la línea de vida. La mayoría de veces el paciente en hipomanía no va a buscar ayuda porque solamente se siente como acelerado, como hiperactivo, como activo. Entonces no busca ayuda. Y solo en los cuadros depresivos es que anda buscando atención. Hay algunos antecedentes que podrían sugerirnos que el paciente va a responder mejor a un antidepresivo tricíclico que a un IRS. Son los antecedentes personales y familiares de trastorno depresivo mayor. Síntomas melancólicos quiere decir que el paciente coma mucho, que duerma mucho, que en vez de tener insomnio tenga somnolencia. Pacientes con síntomas melancólicos serían como más fatiga, más cansancio, más llanto fácil. Entonces esto podría orientarnos que podría beneficiarse con el antidepresivo tricíclico. Trastorno de pánico con agorafobia, ya lo vimos, una molécula que va a funcionar dentro de esta familia es la imipramina. Tiene más efecto ansiolítico la imipramina en comparación al resto de otros medicamentos. El trastorno de ansiedad generalizada también es otra indicación para el paciente que puede beneficiarse del uso de la imipramina dentro de esta familia. ¿Cuál es el medicamento de primera elección en el manejo de trastorno obsesivo compulsivo? Mariela. ¿Beta-bloqueadores? No, trastorno obsesivo compulsivo, hija. Recuerde, vamos a ver. Ah, perdón. Estaba pensando usted probablemente en fobia social. Y fobias, sí. Clomitramina, perdón. Clomipramina, correcto, Mariela. Gracias. Esta es la FDA, al menos en Estados Unidos, ha aprobado la clomipramina como primera línea de tratamiento en el trastorno obsesivo compulsivo. Y si no tenemos clomipramina, Juan Carlos, ¿cuál es la segunda molécula que podemos utilizar en el manejo de TOC? Beta-bloqueadores, doctor. No, betabloqueadores no, señor. Ya lo había dicho Mariela que no. Si no tenemos clomipramina, pues sería un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. El de segunda línea sería fluvoxamina. Y si no tenemos acceso a fluvoxamina, pues ahí nos queda sertralina de 50 a 200 miligramos, fluoxetina de 60 a 80 miligramos
y paroxetina hasta los 60 miligramos. Otra indicación es el dolor neuropático crónico y la prevención de jaqueca. Aquí podemos utilizar dosis de amitriptilina en dosis baja, 25 a 75 miligramos de amitriptilina, perdón. Podría ayudarnos a abortar una crisis de migraña en el paciente. Y dolor neuropático, neuropatía diabética, neuropatía posherpética podrían beneficiarse con el uso de la amitriptilina en dosis baja. Otras indicaciones: enuresis infantil, quiere decir que el niño se orina mientras está dormido. Trastorno de estrés postraumático, déficit de atención e hiperactividad, la imipramina está bien indicado, igual en ansiedad de anticipación, ansiedad de separación, perdón, eyaculación precoz y algunos actos compulsivos en el paciente con autismo. Esas serían las indicaciones. Recuerden, las indicaciones de los IR son las mismas para los antidepresivos. Precaución: hacer una buena historia clínica para descartar la presencia de episodios hipomaníacos o maníacos antes en el paciente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Ok, gracias, Lenín. Es bien importante hablar de los efectos adversos. Yo les voy a mencionar los más importantes que ustedes tienen que recordar. Los efectos adversos se deben al antagonismo muscarínico de la acetilcolina, de la histamina y adrenérgicos alfa 1 y alfa 2. Ya los mencioné. El riesgo de viraje a manía, a hipomanía o ciclado rápido en pacientes con trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. Altas dosis de antidepresivos tricíclicos en pacientes con demencia podrían provocar delirio. Entonces es importante tomarlo en consideración. Los efectos anticolinérgicos, que sería boca seca, ojo seco, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa. Entonces, tenemos que tomarlos muy en cuenta porque hay un grupo de edad que probablemente no se va a beneficiar de este tipo de medicamentos. Por ejemplo, los adultos mayores con hiperplasia prostática benigna. Entonces va a provocar aún mayor retención urinaria, entonces no le va a ayudar. La otra es en pacientes que tengan glaucoma de ángulo estrecho. Está contraindicado los antidepresivos tricíclicos porque van a aumentar la presión intraocular en estos pacientes y van a llevar a que busquen sea una emergencia oftalmológica que necesiten tratamiento. La serostomía o la boca seca pues se arregla mascando chicle, tomando más agua. El estreñimiento se mejora tomando más fibra, más jugos naturales y eso. Igual el ojo seco pues se podría ayudar con lágrimas artificiales. Efectos cardíacos. Aquí vamos a tener taquicardia en el paciente, aplanamiento de las ondas T, prolongación del QT, disminución del segmento ST, y eso lo vamos a ver obviamente a través de un electrocardiograma. Idealmente, jóvenes, cuando se decide iniciar un antidepresivo tricíclico, se tendría que hacer un electrocardiograma control al inicio del tratamiento para ver si no hay una alteración del ritmo cardíaco y empeorarlo a través de la utilización de este medicamento. Vamos a tener síntomas autonómicos como hipotensión ortostática. Es esta otra efecto adverso que debemos de vigilar principalmente en adultos mayores porque pueden provocar caídas y fracturas de cadera en los adultos mayores. Puede provocar sudoración, palpitaciones
e incluso en otros pacientes pueden provocar aumento de la presión arterial. Sedación por efecto anticolinérgico y antihistamínico, antihistaminérgico. Entonces, aquí, pues, puede ser un efecto adverso del cual nos vamos a beneficiar con el paciente. Si es que este paciente se queja de insomnio, pues es un medicamento que le va a causar sueño y que lo va a ayudar a dormir. Tenemos otros efectos neurológicos como temblor rápido y delicado y temblor en lengua, que no es muy frecuente, pero que el paciente puede presentarlo y hay que explicarle que no es nada grave. Tenemos elevaciones transitorias de transaminasa y autolimitadas. Efecto teratogénico, pues no hay reportes de que el uso de antidepresivos tricíclicos durante el embarazo provoque malformaciones graves en el producto, pero sí no se recomienda administrarle ese tipo de medicamentos a las madres durante están dando lactancia, porque si se ve antidepresivos tricíclicos, concentración de antidepresivos tricíclicos en la leche materna. Y esto puede llevar a taquipnea, cianosis, irritabilidad e incluso alteraciones en el reflejo de succión del niño. Entonces aquí vamos a ver riesgo-beneficio, qué nos interesa más o qué nos beneficia más, el que esta madre esté con tratamiento antidepresivo o que le esté dando pecho al niño. Es una conversación que se debe tener con la familia, con la paciente. Principales interacciones. Estas son abreviaturas. ADE son antagonistas de los receptores antidepresivos tricíclicos, perdón, ADT, antidepresivos tricíclicos, y ARD son antagonistas de los receptores de dopamina. Estos ARD, antagonistas de los receptores de dopamina, el haloperidol, la tioridazina. ¿Qué va a ocurrir si combinamos estas dos familias de medicamentos? Se van a potenciar los efectos anticolinérgicos, mayor estreñimiento, mayor sedación, mayor riesgo de que el glaucoma de ángulo estrecho se agrave. La combinación de antidepresivos tricíclicos con otros supresores o depresores del sistema nervioso central como opioides, como alcohol y benzodiazepina provocará mayor depresión del sistema nervioso central. Los anticonceptivos orales, ACO, inducen el metabolismo de antidepresivos tricíclicos, entonces tendríamos que incrementar la dosis de los antidepresivos tricíclicos para poder obtener un bienestar terapéutico en el paciente. Y medicamentos como la carbamazepina, como el litio o el cigarrillo, la nicotina y el tabaco van a reducir las concentraciones de antidepresivos tricíclicos. Entonces tendríamos que decirle al paciente que no combine cigarrillo con el medicamento, o tendríamos que modificar la dosis de antidepresivos tricíclicos si el paciente está tomando carbamazepina. Habíamos dicho que la sobredosis con antidepresivos IRS no eran tan peligrosos porque a altas dosis iba a haber como agravamiento de efectos adversos, pero que no van a provocar la muerte. Sin embargo, en sobredosis con antidepresivos tricíclicos sí tenemos un riesgo aumentado de muerte. Los intentos suicidas son graves y a menudo son mortales. El riesgo para riesgo suicida, el psiquiatra, no el médico de atención primaria, el psiquiatra debería de dar medicamentos para una semana y en una semana reevaluar al paciente para no darle una cantidad mayor, porque esta sí puede ser letal. ¿Y cuál es la letalidad? Puede provocar arritmia en el paciente. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente va a tener debido a sobredosis de antidepresivos tricíclicos? Pues agitación, síndrome confusional agudo o delirio, hiperreflexia, hilio paralítico, retención urinaria, desregulación de la presión arterial y de la temperatura, midriasis, coma e insuficiencia respiratoria.
Esos son los síntomas que el paciente puede tener por una sobredosis de antidepresivos. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente nos damos cuenta que el paciente ha tomado una sobredosis de medicamentos? Pues si hay chance, se le da se le pone una sonda nasogástrica, se le hace el lavado gástrico para sacar el medicamento que se acaba de tomar, si es así. Pero también el paciente debe ser vigilado por 3 o 4 días después de la sobredosis por el riesgo de arritmia. La literatura menciona que una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios en un hospital general. Y después de 3 o 4 días, pues ya se puede remitir a un hospital psiquiátrico o ahí mismo, cuando el paciente ya esté en condiciones de hablar, se puede hacer las primeras intervenciones por el psiquiatra. Bien. Para iniciar el tratamiento con antidepresivos tricíclicos, tenemos que hacer un examen físico. Importante, auscultar corazón, hacer un hemograma completo, porque aunque es bien raro que los medicamentos pueden provocar agranulocitosis o leucopenia, vamos a tener un laboratorio de base para poder darle seguimiento a este posible efecto adverso. Si el paciente durante el tratamiento con tricíclicos aumenta la frecuencia o intensidad de infecciones de las vías respiratorias, entonces hay que suspender el medicamento y ver que no haya bajado los leucocitos. La ventaja de que esto es transitorio. Una vez que se suspende el medicamento, los glóbulos blancos vuelven a su normalidad. Hay que hacerle pruebas de función hepática, como le mencioné, hay un aumento leve y transitorio de transaminasas y hay que hacer un electrocardiograma al inicio del tratamiento. Se recomienda iniciar dosis pequeñas e ir incrementando gradualmente la dosis de los medicamentos cada semana para que el paciente se vaya adaptando a los efectos adversos. Y para reducir la dosis, pues vamos a reducir el 25% de la dosis el primer mes y luego ir disminuyendo 25 miligramos cada semana para reducir el riesgo de rebote polinémico. ¿Y cuáles son las dosis que la literatura recomienda? Pues la imipramina y la amitriptilina de 25 a 300 miligramos al día y la clomipramina de 25 a 250 miligramos al día. Y estos jóvenes es la clase del día de hoy y vamos a hablar del trastorno de ansiedad generalizada y de los antidepresivos. No sé si hay comentarios o hay preguntas.